El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, los versículos 21 al 30. Hoy enfatizaremos que vivos o muertos pertenecemos al reino de Dios. Recordemos que Pablo escribe esta carta entre los años 60 al 63 después de Cristo, durante su segundo encarcelamiento en la ciudad de Roma, mientras esperaba una sentencia definitiva que a él lo hacía presumir la muerte. ¿Cuáles son los propósitos del apóstol Pablo al escribir esta carta? Agradecer la ayuda, la ofrenda que había recibido y que había sido enviada por los filipenses. Hacerles saber que su encarcelamiento no constituía un retroceso para el Evangelio. Explicar además por qué regresaba Epafrodito allá a Filipos e instar a la iglesia a vivir en la unidad del Espíritu, mensaje aplicable para todos nosotros hoy. Advertir además sobre la mala influencia del legalismo judaico y corregir ideas erróneas sobre el alcanzar la perfección y de las presiones que ejercía el materialismo sobre los creyentes. Hay tres notas dominantes en toda esta carta. Una es el gozo, el otro es la unidad y la otra es la expectativa de que tenía el apóstol Pablo de que Cristo sería exaltado en su cuerpo o en su vida, estuviese él vivo o estuviese muerto. Mientras Pablo se enfrentaba a la incertidumbre sobre su destino, para Pablo, Cristo marcaba el comienzo de su vida. Cristo marcaba además la continuación de la vida, el fin de la vida, la inspiración de su vida y la recompensa final de la vida. En los versículos 21 al 23, Pablo se regocijaría en cualquier situación, o se regocija en cualquier situación. Se siente presionado por dos partes, la que de permanecer vivo o la de morir. ¿Qué le convenía? ¿Qué era mejor? Entre esas ideas se debate. ¿Qué es lo mejor para mí? Estar en el Señor. ¿Qué es lo que más conviene? Será estar aquí para servir a otro. En el versículo 21, el servicio en la obra del Señor va a ser sufrido todo el tiempo, o por lo menos la mayoría del tiempo. Hay satisfacciones muchas. ¿El Señor nos da gozo y paz en medio del servicio? Claro que sí. Pero eso no nos quita el sufrimiento por el cual nosotros debemos pasar. El apóstol Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de un siervo del Señor. Es más, él lo dice cuando le escribe a los Gálatas, allá en el capítulo 6, el versículo 17, y dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Él no estaba aferrado a esta vida. Él sabía lo que debía hacer, sabía lo que quería y se debatía entre qué sería mejor, pero sabía que la decisión no era suya. Una pregunta para nosotros: ¿llevamos en nuestros cuerpos las marcas del Evangelio, las marcas del Señor? En Juan 12:25 el propio Señor Jesucristo nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cristo se convierte en la síntesis completa de la existencia del apóstol Pablo. El comienzo, la continuación, la inspiración, el final y la recompensa. Versículo 22. Vivir. El verbo vivir. Continuar viviendo es un constante gozarse en Jesucristo, y más labor fructífera sería en el servicio de su Maestro. Es lo que él quiere decir. Habla de morir. Y morir es pura ganancia, en vista de que para el creyente lo que le espera es el disfrute de la presencia de Cristo, y es el fin de toda debilidad humana y de toda miseria que podamos padecer acá. Vivir o morir. Seguir viviendo, vivir para Cristo, pero es para beneficio de. Morir es morir para Cristo, para estar en su presencia y gozarme de sus deleites eternamente. Versículo 23. Estoy puesto en estrecho. Significa que él estaba limitado.
que estaba en un paso de difícil movimiento y de tránsito. Dice, mas de ambas cosas, del vivir o del morir, cercado y bajo presión de ambos lados, se encuentra el por el cual decidir. Luego nos habla de partir. Y la palabra que se usa para partir es la que se usaba para los barcos cuando levaban anclas, cuando salían de un puerto, o la tarea de replegar las carpas de un campamento, levantar las carpas, guardarlas. Bueno, ese es el significado de la palabra partir. Y también era la palabra que se aplicaba a la solución de los problemas. Partir, problema resuelto. Y dice, sería muchísimo mejor. Aquí hay un comparativo que expresa la excelencia insuperable de estar con Cristo. Partir de esta vida para estar en la presencia de Cristo, eso es insuperable. Sin embargo, la decisión no es nuestra, la decisión es del Señor. En los versículos 24 al 26 está la disyuntiva de Pablo entre dos cosas buenas: servir viviendo para Cristo o vivir con el Señor en el cielo. Para Pablo, versículo 24, era más ventajoso, más necesario o de mayor beneficio para él partir con el Señor. Pero él sabe que sería de mucho más provecho para otros que él continuara vivo por su testimonio, por su trabajo evangelístico, misionero, de escritor. Él sería un siervo útil donde él estuviera acá en vida. La mayor obligación es persistir en seguir viviendo. Se convierte en una obligación persistir en seguir viviendo. La necesidad espiritual se impone al deseo personal del apóstol Pablo. En el versículo 24 usa la palabra quedar y en el versículo 25 usa la palabra permanecer. Esto es aguardar dispuesto y estar siempre accesible o siempre capacitado o capaz de brindar la ayuda a otras personas. Pablo quiere vivir para seguir ayudando y para seguir sirviendo. Dice el versículo 25, y confiando en esto, confiando en que, en lo que él viene conversando desde el versículo 19 hasta el versículo 24, de esa lucha de estar en la presencia del Señor para gozar de su deleite o quedar acá en vida para servir al Señor en lo que él coloca. Pablo tiene un convencimiento personal de que él vivirá personalmente y que permanecerá para servirle. La consecuencia era para un provechoso gozo, para un provecho gozoso. Provecho y gozo en la fe. Ese quiere decir para vuestro desarrollo, para vuestro crecimiento en la fe y un gozo desbordante. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo allá en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 5. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 26. Pero antes de tocar el 26, veamos esta disyuntiva del apóstol Pablo. Quiere partir para estar en la presencia de Dios, pero quiere quedarse porque él es útil, él es necesario para la edificación, para el crecimiento, para la evangelización, para la obra misionera, para la edificación de las iglesias y de los cristianos de entonces. Muchos de nosotros puede que estemos en esta vida y nos aferramos a ella, pero no estamos siendo de provecho para la obra del Señor, no estamos siendo de bendición para el cuerpo de Cristo, no servimos para la expansión del reino de los cielos, pero queremos seguir en esta vida para beneficio propio, personal, porque yo quiero seguir viviendo y porque yo quiero seguir disfrutando del aire que respiro. Eso es algo que no es mal que lo sintamos, pero yo lo pongo en una contraposición con el apóstol Pablo. En la iglesia, por ejemplo, tenemos una hermanita que cada año dice: estoy dispuesta a que el Señor me lleve, y ella está a la espera que el Señor la lleve. El Señor la mantiene con un propósito que solo el Señor sabe. Pero hay otros que, no, yo no me quiero morir, ¿para qué me voy a morir? Y empiezan a llorar y resulta que están pasados de cuenta
pero le temen a la muerte. La cuestión aquí es, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué existimos aquí? Y deberíamos decir como el apóstol Pablo, estamos para provecho y gozo en la fe, para el crecimiento y el desarrollo de la vida de otros. Si eso deja de funcionar, valor y sentido de la vida en esta tierra no lo tengo. Entonces, uno debe definir entonces el por qué se encuentra aquí, para qué estar aquí y por qué preferir estar aquí y no en la presencia de Dios. En el versículo 26, Pablo habla aquí de desear aumentar vuestro orgullo en Cristo Jesús. Para nosotros, nuestro gozo mayor, orgullo y jactancia debe estar en Jesucristo. 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Dónde está escrito? En Jeremías 9:24. Pablo sería un ejemplo de cómo por medio de Cristo se puede enfrentar lo peor. ¿Quién quiere enfrentar lo peor? Nadie. Pero en Cristo hay poder para enfrentar lo peor. Es deber de todo cristiano confiar y vivir de tal manera que otros vean lo que Cristo puede hacer por quien le entrega su vida. En los versículos 27 al 30, aquí inicia una serie de instrucciones acerca de la vida cristiana y el discipulado que se van a extender más adelante de lo que pueda ser el estudio de esta oportunidad. Aquí hay un llamado a vivir una vida digna del Evangelio, a ser lo que decimos que somos. No es solo decir yo soy cristiano, yo soy creyente, sino a vivir de acuerdo a la norma del Evangelio. Versículo 27, que os comportéis. Esto connota la conducta de los ciudadanos que procuran el prestigio, la seguridad, la paz y la prosperidad de la ciudad. Ahora, ¿cómo nos estamos comportando nosotros? En la fe del Evangelio hay cosas por las que vale la pena esforzarse. Y dice, como es digno, que os comportéis como es digno. Es vivir como ciudadanos dignos, cumpliendo deberes propios para un impacto social. Me llama la atención la apatía de mucho pueblo de Dios a participar en decisiones que tengan que ver con el beneficio nacional, el beneficio del pueblo y el beneficio de la ciudad en la cual nosotros estamos. Que nos comportemos como es digno, connota ese esfuerzo que debemos tener nosotros de vivir como ciudadanos para procurar lo mejor para la ciudad o para el país donde estamos. Lo importante, más que la vida o la muerte del apóstol, es que los creyentes vivamos una vida digna del Evangelio. Ahora, ¿vivimos nosotros una vida digna del Evangelio? ¿Vivimos una vida de testimonio para otros? ¿Estamos influyendo en cambios sociales, políticos, económicos, importantes, perecederos, permanentes, en esta vida, en esta tierra en la cual nosotros estamos? La inconsecuencia de muchos cristianos impide en realidad el avance del Evangelio. ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia o para qué voy a buscar el Evangelio si aquí miren a fulano y miren a este otro? Mire cómo habla este, mire lo que hace aquel, mire lo que dice. Entonces, ¿para qué? Ahí no hay en realidad una influencia, ahí hay una inconsistencia, ahí no hay un vivir digno del Evangelio. El Evangelio tiene su gran influencia cuando los creyentes hablamos favorablemente de él y vivimos el Evangelio como un testimonio de lo que en realidad Cristo hace y cambia la vida, y con una especial responsabilidad dada de parte de Dios para transformación y para bendición de nuestro entorno. De la palabra traducida acá por conducta, de la palabra traducida por conducta como ciudadano, se deriva la palabra política. La palabra política para muchos es un pecado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo voy a pensar en política? ¿Cómo puedo yo decidir? ¿Cómo puedo participar? Yo no quiero nada, no quiero saber y no quiero escuchar. Miren,
esta política conlleva a menudo la idea de cumplimiento de los deberes de todo ciudadano. Y si usted se quiere esforzar en vivir como un ciudadano del reino de los cielos, usted tiene que hacer política del cielo. Y usted tiene que hacer política del cielo en la tierra donde se encuentra. No es que sí participar del gobierno o de la oposición, pero sí es participar de opciones que le lleven a usted a pensar en lo que sería mejor para el Evangelio, lo que sería mejor para expandir el Evangelio, lo que sería mejor para edificar al pueblo, lo que sería mejor para beneficio y para desarrollo del pueblo. No porque a mí me gusta este líder o porque a mí me gusta este otro, entonces yo no voy porque no está o porque lo que sea, yo no voy a participar en eso. Es caca, no, cuidado con eso. Los filipenses, aunque tuvieron la apreciada ciudadanía romana, ellos tenían que vivir como ciudadanos del cielo. Más adelante en el capítulo 3, en el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser esa vida digna? Debe ser firme ante la oposición y la dificultad, firme en lo que creemos, en la doctrina, firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, no para pecar, sino para glorificarlo a Él, firmes en la fe, firmes en el Señor, establecidos y fundamentados en Él. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cómo debe ser esa vida digna aparte de ser firme? Debe ser una vida combativa, no pasiva, no sentada, no esperando que las cosas caigan. Te habla de combatir unánime, se nos expresa aquí la Escritura, sin bajar la guardia, vestidos con toda la armadura de Dios para presentar defensa del Evangelio cuando nos sea requerida. Y no intimidado, nada de estar asustado, con temor, sin claudicar, presentarnos como invencibles, como gladiadores invencibles, porque representamos el reino de los cielos, en un mismo espíritu y unánimes. Qué difícil es para el ser humano mantenerse en unanimidad, en un mismo espíritu. Basta simplemente que en un grupo nosotros planteemos una idea y 5 o 6 opciones para ver cómo hay otros que van a proponer la séptima, la octava, la novena, la 10ª opción cuando se les pregunta 5 o 6. Y entonces, en lugar de buscar unidad y consolidar el pensamiento, buscamos la alternativa de disociarlo, de disolverlo y de ampliar opciones que no se están buscando. Una ofensiva unificada y coordinada. A mí se me olvida, me confundo a veces con esta película que vi, creo que la palabra era 500. 500 guerreros espartacos que enfrentaron una invasión, pero como en la película presentaban una estructura, un armazón, que es el deber ser de algo que es organizado y que lleva unanimidad y que llevan un mismo propósito para la defensa, para el ataque y para proseguir en lo que se han propuesto. Es una misma disposición interna, un alma, que seamos dueños de nosotros mismos y dueños de la situación. El versículo 28, y en nada intimidados. Y esto se refiere a que no parezcamos caballos asustados. ¿Ha visto usted un caballo asustado, aunque sea en alguna película? Bueno, que no nos parezcamos a caballos asustados que salimos corriendo en estampida. La manera de ser intimidados, y un caballo asustado no se deja montar, derriba al jinete, huye, rompe las riendas, lo que lo sujete a donde esté allí, y escapa porque está asustado. La manera de evitar ser intimidados por los que se oponen es confiar en el poder de Dios. Es saber que el que está con nosotros es mayor que nosotros y es mayor que el enemigo que nos puede enfrentar. La ausencia de temor visible podrá mostrar a los enemigos de la fe que los cristianos no son fortalecidos o no estamos fortalecidos por un valor humano, y que al oponérsenos se lucha en realidad
contra Dios mismo. Así como fue aquella advertencia de Gamaliel en el Sanedrín, en los fariseos, para referirse a la persecución que desatarían luego contra el pueblo cristiano. Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y en consecuencia, luchar contra Dios, oponérsele a Dios, oponerse a los designios de Dios, oponérsele al pueblo de Dios que unido combate, es ir paso a paso en el camino de la destrucción. En segundo de Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 4 al 8 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús, versículo 8, vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque haya muchos que tengan el nombre de Dios en su boca, que lo usen en vano, que digan que tienen a Jesucristo, que lo carguen colgando en cadenas, pero no lo conocen, no lo han experimentado, no tienen una relación personal con Él, se basan en credos, se basan en cuestiones que otros han hecho, pero no en vivir el Evangelio, no en que Cristo haga la vida en el ser humano. Entonces ellos pagarán con destrucción. La presencia evidente de Dios entre los cristianos nos asegura que le pertenecemos y que somos bendecidos con su salvación para que nosotros seamos de bendición a los que nos rodean. Versículo 29. Os he concedido no es solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis en Él. La vida cristiana no es un camino de pétalos de rosas. Puede ser de rosas. Disfrutamos su fragancia, disfrutamos los pétalos y los colores, pero también conoceremos las espinas que enconan, que infectan y que pueden dañar nuestro cuerpo. Un regalo de gracia es el privilegio de creer, pero también es el de sufrir por Cristo. Ahora, hemos creído, ¿y cuánto hemos padecido por Él? Padecemos porque no tenemos gas, padecemos por hambre, padecemos por los problemas materiales y humanos, pero padecemos por Cristo, por llevar su palabra, por ser testigos, por dar testimonio y por llevar el Evangelio. Dijo el Señor Jesús en Mateo 5, versículos 11, 12 y 41. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice el apóstol Pablo. Claro, si nosotros nos remontamos, bueno, antes de eso, la palabra conflicto es agonía. Ustedes tienen la misma agonía que yo tengo. Primera Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido, y aquí vamos a remontarlo al inicio de la obra en Filipos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Quieren descubrir un poquito más? Revisen el capítulo 16 de Hechos, los versículos 19 al 40. Vamos a recordar, había una esclava endemoniada
que él persiguió a Pablo y a Silas y les decía: ustedes son siervos del Dios verdadero, del Dios viviente. Ellos reprendieron al demonio, el demonio salió de ella, pero esa esclava representaba un ingreso para sus amos, porque era una divina. Entonces los amos alborotaron al pueblo, los apresaron a Pablo y a Silas, el pueblo se agolpó contra ellos, los golpeó, los maltrataron, los encarcelaron, le pusieron sus pies en el cepo, y es cuando encontramos luego allí que apareció el temblor, fueron liberados de allí, y es la frase con el carcelero de Filipo, que Pablo le dice: cree en el Señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El llamado a los filipenses y a nosotros es a aceptar las fatigas y conflictos que marcaron la vida de Pablo. Los filipenses se encontraban en la misma clase de conflicto, en la misma agonía en el que Pablo se había encontrado y seguía encontrándose, porque por causa del Evangelio estaba preso en Roma esperando una sentencia de muerte. Como termina el versículo 30, él dice: ustedes tienen el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, que sigue habiéndolo. Bien, mis hermanos, hoy les he dicho que vivos o muertos, nosotros somos del Señor, que pertenecemos al reino de los cielos, que pertenecemos a Jesucristo. Si estamos en esta vida, es para que nosotros seamos siervos de Él, para que seamos testigos de Él, para que el Señor nos use como instrumentos de bendición para otros, no para parasitar en medio de una obra, y tampoco para distraernos en tonterías que nosotros podemos llamar incluso ministerio, sino para hacer la verdadera obra de testificar, de proclamar, de expandir el Evangelio, de enseñar, de doctrinar y de formar cristianos sanos para una propagación sana del Evangelio de Cristo y para crear iglesias sanas en el nombre del Señor Jesús. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es mejor estar en la presencia de Dios, pero si somos necesarios para expandir el Evangelio aquí, para glorificar a Dios en nuestra vida aquí, para edificar la iglesia aquí y para ser instrumento de bendición aquí, es necesario que quedemos. Pero la decisión no es tuya ni es mía, es del Señor. Entonces, preparémonos no solo para aceptar por gracia que somos salvos, sino para aceptar la gracia de Dios en medio del sufrimiento y de los problemas que seguramente tendremos en la medida que queramos ser fieles a nuestro Dios. El Señor nos bendiga. Padre Celestial, honramos tu nombre y te glorificamos. Permite que tu palabra se apropie de nuestra vida, o que nos apropiemos de ella, que la meditemos, que la apliquemos y que seamos esos siervos útiles de bendición para otros mientras estemos aquí en esta tierra. Y cuando tú lo desees, estamos dispuestos a estar contigo, porque estar contigo es mejor, es más beneficioso para mí, para nosotros en lo personal, pero para muchos de nosotros quedar aquí es necesario para glorificarte y para engrandecer tu reino. Y en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga.